aparato respiratorio es el sistema de órganos y músculos del organismo que asegura el intercambio de gas, permite aspirar el aire para llevar el oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo, después eliminar CO2. ¿Ya? El sistema respiratorio comienza desde la boca, la nariz, que continúa hacia la laringe, tráquea, hasta alcanzar finalmente a los bronquios, alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares son los encargados del intercambio de oxígeno y CO2, ¿no? Luego hablaríamos de los principales síntomas del aparato respiratorio. Dentro de esto tenemos que hablar del dolor torácico, tos, expectoración, hemoptisis, disnea, vómica, cianosis, disfonías, sibilancias, cornaje y tiraje. Hablaremos del dolor torácico. El dolor torácico se presenta como uno de los potenciales problemas más frecuentes en la práctica médica. Es necesario recordar que el pulmón y la pleura visceral no son sensibles al dolor. Los padecimientos en general no cursan con dolor. Cuando existe la participación de la pleura parietal, sí presenta dolor, debido a la inervación de los nervios intercostales, frénico y las ramas supraclaviculares del plexo cervical, que es complejo interpretar todas las características semiológicas. Perdónenme un segundito. Buenos días. Dígame. Ya, listo, hasta luego. No sé, me hace recuerdo, por favor, hasta luego. Para determinar su origen del dolor, se debe determinar mediante buena anamnesis, que es fundamental investigar todas las características semiológicas. ¿Listo? Hablaríamos aquí dolor de origen de las estructuras intratorácicas. En corazón y aorta. En el corazón está angina de pecho, infarto agudo del miocardio, síndrome de postcardiectomía, aquellos son operados, pericarditis aguda, síndrome de prolapso mitral, estenosis aórtica, estenosis subaórtica hipertrófica idiopática, aneurisma disecante de aorta, o sea, ruptura de la aorta. En los pulmones hay dolor traqueobronquitis agudas, hipertensión arterial pulmonar. La pleura, tenemos cuando hay pleuritis, es proceso inflamatorio de la pleura. Y neumotórax, neumonías con compromiso pleural, ¿no? Embolia pulmonar y neoplasias de la pleura. El esófago, una esofagitis aguda y crónica, síndrome de Barrett. Ya hemos hablado de eso, síndrome de Barrett prácticamente ya complican para la neoplasia, ¿no? Espasmos esofágicos, megaesófago, esclerodermia, neoplasia, ruptura espontánea del esófago. Luego hablaríamos dolor de origen de la pared torácica, ¿no? Dolor en la pared torácica. Puede haber fracturas de las costillas, dolor de origen muscular, o sea, miositis, cartílagos costales y articulaciones osteocondrales, fractura de cartílago, síndrome de Tietze, síndrome de costilla flotante, ¿no? Dolor con origen de los nervios torácicos, raíz nerviosas y médula. Los nervios intercostales y frénico, ¿no? O sea, aquí puede haber herpes zóster, neuralgia postherpética, neuropatía traumática intercostal, otras neuropatías, raíces nerviosas cervicales, enfermedad disco cervical, síndrome de Pancoast,
raíces nerviosas torácicas, fractura de las vértebras, tumores de la enfermedad disco torácico, otras causas de compresión de las raíces nerviosas. Y por último, enfermedades intrínsecas de la médula. Luego hablaríamos sobre las diferentes causas del dolor torácico, ¿no? En el aparato cardíacas y vasculares tenemos angina de pecho, será angina estable, angina inestable, infarto agudo del miocardio, colapso de la válvula mitral, pericarditis, miocarditis, estenosis aórtica, aneurisma de aorta, disección de la aorta, miocardiopatía hipertrófica. En todas las patologías existe entonces dolor torácico. En digestivo, cuando hay reflujo gastroesofágico, o sea, hay reflujo cuando hay hernia hiatal del estómago, sube hacia arriba, ¿no es cierto? Reflujo. También otro, espasmo esofágico, úlcera péptica, colestitis aguda, cólico biliar, pancreatitis, meteorismo, divertículo esofágico. Mayoría de estos dolores se dan por irradiación, no son un reflujo, ¿no? Por irradiación. Ginecológicos, cuando hay mastitis, más que todo en el sexo femenino, que están hablando de lactar a la criatura, ¿no? Quistes mamarios, neuropsicológicos, hernia disco cervical, neuritis, puede ser también de origen psicógeno, algunos que no tienen nada, pero origen psicógeno pueden estar sintiendo dolor intenso. Origen psicógeno, entonces, síndrome de la costa. Osteoarticular, osteocondritis, mialgias, traumas. En la piel tenemos herpes zóster. El herpes zóster prácticamente aparece el dolor y recién después aparecen los vesículas, la cuestión, al tercer cuarto día. Respiratorias, no, parece que se nos hemos olvidado, respiratorias. Tromboembolia pulmonar, pleuritis, traqueitis, bronquitis, hipertensión pulmonar y neumotórax. ¿Listo? Y neumotórax. Entonces, para la descripción del dolor torácico, debemos elaborar una buena historia clínica. Es la técnica más importante para hacer el diagnóstico frente a todas las etiologías. Así, todo enfermo con dolor torácico debe ser preguntado su localización del dolor, carácter o tipo de dolor, intensidad de dolor, irradiación de dolor, ese dolor de aquí, ¿a dónde va? Duración, ¿cuánto tiempo dura? Factores que precipitan el dolor, factores que mejoran, en qué momento mejora, cuando se pone qué posición o qué, factores que sean acompañantes y cómo evoluciona la acción, ¿no es cierto? Entonces, eso es necesario lo que uno sabe. Entonces, ¿ya? Ahora, cuando hay, digamos, en laringotraqueitis, o sea, laringotraqueitis, laringitis, laringitráquea, traqueitis y traqueobronquitis agudas, paciente localiza el dolor sobre el esternón. Todos le dicen todo el esternón. Aquí me duele la acción, ¿cierto? En la pleuritis acostumbra a ser dolor aguda, intensa, impuntada, dolor pleurítico. El área de dolor delimita el paciente cubriendo con el pulpejo de un dedo, dolor que se exacerba con los movimientos inspiratorios profundos. Y algunas veces desaparece el dolor, ese dolor. Estamos hablando de pleuritis, ¿sabes? Porque de pleuritis desaparece el dolor y se instala disnea. ¿Por qué se instala disnea? De esa pleuritis prácticamente se ha hecho derrame, acumulación de líquido, entonces desapareció ese dolor. Ahora, por llenado de líquido, aparece disnea, se instala disnea, que llega a empeorar. Esto se debe al surgimiento de derrame pleural, ojo. En pleuritis diafragmática periférica, ¿no? Periférica. Dolor se localiza en el área de los nervios intercostales más próximos, mientras pleuritis diafragmática central se ubica en el territorio inervado por el frénico o puntos frénicos, incluyendo el hombro. No es raro que se presente como un cuadro falso de abdomen agudo
Esto ocurre principalmente en los niños. En neumotórax espontáneo, ¿no? El neumotórax es la acumulación de aire en la cavidad pleural, ¿no es cierto? El neumotórax espontáneo. El dolor es súbita, aguda e intensa. Los pacientes se acostumbran a comparar comparar a una puñalada acompañado de disnea. Neumonías, más que todo neumonías bacterianas, sí que. Se inicia el dolor en la porción periférica de los lóbulos, donde el parénquima pulmonar está en estrecho contacto con la pleura parietal, ¿no? Las características del dolor son las mismas de pleuritis. Ustedes saben muy bien, ya les hemos dicho, pulmón no duele, pleura visceral no duele, el que duele es pleura parietal, ¿no es cierto? Luego, la sensación dolorosa en neumonitis intersticial. Más que todo este neumonitis intersticial más afectan a los virus, los otros gérmenes, no las bacterias. Es bien diferente. El paciente se queja de dolor difuso, como un disconfort, casi siempre localizado en la región retroesternal, que se exacerba con la tos, y la tos casi siempre seca. En infarto pulmonar cortical parietal o diafragmático, provoca sensación dolorosa muy parecida a la pleuritis y a las neumonías. Entonces, todo esto es en cuanto al dolor torácico. ¿Listo? Ahora llegamos a pasar a otro síntoma que es la tos, la cuestión. ¿Quién no ha tenido tos? Todo el mundo sabe que tenemos tos. La tos constituye el síntoma respiratorio más prevalente observado en la práctica médica. Consiste en una inspiración rápida y profunda, seguido de un cierre de la glotis, contracción de los músculos expiratorios, principalmente el diafragma, terminando con una expiración forzada. Constituye un mecanismo que sirve para expulsar material de diversas especies depositados en las vías respiratorias, ¿cierto? Entonces elimina, ¿no?, toda la secreción. Es un acto reflejo de defensa de las estructuras pulmonares. Factores desencadenantes de la tos. ¿Quiénes participan? Estos son 4 factores. Primeramente tenemos inflamatorias. En inflamatorias puede haber hiperemia, edema, exudado, ulceraciones, cicatrización de las lesiones inflamatorias. Estos provocan la tos. 2, mecánicas. Mecánicas puede ser cuerpo extraño que puede estar, un botón, una moneda que puede ingresar, ¿no es cierto? También el polvo, exudado de las vías respiratorias superiores, aumento o disminución de la presión pleural, como ocurre en derrames pleurales y en atelectasia. Químicos, gases tóxicos o irritantes, ¿cierto? Polvo atmosférico, térmicos o físicos si quieren. Inhalación de aire muy frío o muy caliente también provoca la tos, ¿no es cierto? Clasificación de la tos. La tos se clasifica en tos seca, tos húmeda. A esta tos seca también dicen tos improductiva. Es una tos que no tiene expectoración. Ejemplo, pleuritis, derrame pleural, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, o sea, los inhibidores ECA, ya sea captolina, lapril, sinorrito, etc., ¿no? Y también hay tos psicógena, paciente que está muy nervioso, está tosiendo, etc. Mientras la tos húmeda, o llaman también tos productiva, es una tos que produce expectoración. Las secreciones son eliminadas o eliminados por las vías respiratorias que se presentan en padecimientos pulmonares. Ya, ejemplo, las neumonías, bronconeumonías, absceso pulmonar, las bronquitis, esto está expectorando prácticamente, es una tos productiva la persona. Pero desde el punto de vista cronológico, la tos se clasifica en, puede haber tos aguda. Por eso tenemos el cuánto tiempo, desde cuándo toses, ¿no es cierto? Todos dirán, si no le preguntas, no sé desde cuánto, o tos crónica hasta toda la vida, ¿no? En aguda, tos dura menor de 3 semanas.
Crónica, tos que dura mayor de 8 semanas, ¿no? Principales causas de la tos aguda en adulto. Tos aguda en adulto. Dentro de eso tenemos traqueobronquitis, neumonía, asma bronquial, exacerbación de EPOC, bronquitis aguda, insuficiencia cardíaca izquierda. Esa insuficiencia cardíaca izquierda puede, digamos, infartar y puede volverse una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿cierto? Entonces, aguda. Reflujo gastroesofágico. Principales causas de la tos crónica en adultos. Tabaquismo. El fumador que toda la vida está tosiendo, ¿no es cierto? Traqueobronquitis crónica. Alergia a las vías aéreas respiratorias. Rinitis, faringitis, sinusitis crónica, bronquiectasias, tuberculosis activa y lesiones residuales de la tuberculosis, o sea, secuelas, ¿no? Carcinoma bronquial, absceso pulmonar, también tienen tos crónica. Luego veremos tipos de la tos. Entre los tipos de la tos, primeramente tenemos tos quintosa. Se caracteriza por presentar acceso de tos, generalmente por la madrugada, con intervalos cortos de alivio, acompañado de vómitos y sensación de asfixia. Es característico de la coqueluche. Puede ocurrir también en otras afecciones. 2. Tos bitonal, en 2 tonos, ¿no es cierto? Es producida por la parálisis de una de las cuerdas vocales, que puede significar compromiso del nervio laríngeo inferior, o sea, recurrente, situado a la izquierda del mediastino medio inferior. Tos ronca no es ronda. Tos ronca o perruna, no es ronda, corrígeme 3. Tos ronca. Es una tos que se asemeja al ladrido de un perro, por lo cual se llama también tos perruna. Es propia de las inflamaciones laringias o traqueolaringias o procesos inflamatorios de las cuerdas vocales. Ejemplo, tumores de laringe, laringitis, tuberculosis laringea, laringitis estenosante. 4. Tos afónica. Es una tos apagada que suena poco, es de poca intensidad. Esto ocurre en lesiones destructivas de las cuerdas vocales, generalmente por las neoplasias, que estos impiden que éstas vibren. 5. Tos emetizante. Emetizante hablando con vómito, ¿no? Llamado así porque puede acompañarse de vómitos. Se observa con frecuencia en coqueluche, también cuando el material expectorado es de aquellos que provocan náuseas al enfermo. Tos que se acompaña o tos acompañado de otros síntomas. Tos emetizante. Emetizante en tuberculosis, en coqueluche principalmente, ¿no? El mismo factor irritativo que estimula el centro de la tos también estimula el centro del vómito, que está próximo. Tos con disnea. Si tú ves tos pacientes con disnea, estás pensando que tienen insuficiencia cardíaca. También puede haber bronquitis crónica y asma bronquial, ¿cierto? Listo. Ya, tos asmatiforme. Tos con disnea, cianosis, ¿no? Está con disnea, también está cianótico, y expectoración rosada. Más que todo eso vas a observar en edema agudo del pulmón. Es típico, inclusive, ¿no? Eso es esto. Y luego, tos asmatiforme, acompañado de sibilancias y roncos, ¿no? También no solamente en asma puede ser esto, también puede ser en cáncer bronquial que comprime los últimos porciones distales de los bronquios, tumores que comprimen los bronquios, ¿no? Ahora, también este es frecuente, tos y síncope. ¿Ya? Tos y síncope. La cuestión, toda la vida te consultan que está con tos, con síncope más. Síncope tosígena.
o síndrome de la tos en grandes fumadores o en los etilistas o bebedores alcohólicos. Hay aumento exagerado de presión intratorácica, disminución del llenamiento cardíaco, isquemia cerebral, de esa manera hay síncope. Pero este es casi más que todo, estamos hablando de los fumadores, pero también en cualquier persona puede haber una tos intensa, también tiene síncope. A eso vamos más adelante, vamos a hablar si posible por qué el síncope. Luego hablaríamos de los horarios de la tos, ¿no? De acuerdo al momento de su aparición de la tos, hay tos nocturna. Tos nocturna es más que todo cuando hay bronquitis crónica, bronquitis, absceso pulmonar. Y tos, perdón, matutina es el primero, no es nocturna, matutino. Ahora, recién la tos nocturna, asma bronquial, tuberculosis pulmonar, son nocturnos. Luego hablaríamos complicaciones de la tos. ¿Con qué complica la tos? Porque uno te incomoda, no te deja dormir, duele los músculos, todo, ¿no es cierto? Entonces, en el músculo esquelético, ¿qué pasa? Ocurre fractura costal, fractura de las costillas. Esas tos puede fracturar tu costilla. Ruptura de los músculos recto-abdominal, ¿no? Puede haber una hernia. También hernia inguinal es frecuente, umbilical, algunas veces neumotórax también. En pleuro pulmonar, ¿qué va a producir? En pleuro pulmonar ocurre neumomediastino, enfisema pulmonar. En cardiovascular ocurre hipotensión arterial, hipertensión venosa sistémica, ruptura de las venas de las fosas nasales. Pues habrá epistaxia si fuera así, ¿no es cierto? Y también conjuntivales. Entonces el ojo rojo se vuelve todo. Inclusive muchos consultan, ¿por qué está rojo? Estoy con hipertensión. Entonces, por la tos mismo, la cuestión. Entonces, una congestión de las conjuntivas. En el sistema nervioso central te va a producir de síncope, ¿no? Luego, después de haber terminado la tos, entonces pasaríamos a hablar ahora a la expectoración, otro síntoma, ¿no es cierto? Es importante también la cuestión, uno siempre pregunta la cuestión, ¿qué color de flema botas? ¿Cómo es esto? Todo la cuestión, uno tiene que preguntarse, el paciente viene con la sintomatología o patología respiratoria, ¿no? La expectoración es la eliminación de material de diversas especies depositados en vías respiratorias. Por acción de la tos, estos son eliminados. Su constatación es el primer paso para diferenciar un síndrome bronquial o es un síndrome pleural. En síndrome bronquial va a expectorar, en síndrome pleural va a ser tos seca, no va a expectorar, ¿no es cierto? Como en caso de pleuritis, la pleural, ojo. Los médicos precisan adquirir el hábito de examinar el esputo de sus pacientes, en los cuales se encuentran importantes datos para el diagnóstico. Las características semiológicas de la expectoración comprenden el volumen, quiero saber qué cantidad elimina, el color, si hay olor o no, es transparente y consistencia. Pero normalmente un adulto produce aproximadamente 100 centímetros cúbicos o 100 ml de secreción de muco en 24 horas, normalmente, cualquiera de nosotros. Esta secreción es lenta y permanente, es desplazado desde los bronquios pequeños hacia la laringe, donde habitualmente o inconscientemente es deglutida sin llegar a provocar la tos. Ojo, perdónenme. Aló, buenos días. Espera, yo admito un ratito ya. Ustedes así. Luego hablaríamos, entonces, ahora el volumen de la expectoración. Volumen, queremos saber. Ahí tenemos tos seca. Si es tos seca, no existe expectoración. Ejemplo, pleuritis derrame pleural. Expectoración escasa. Bronquitis aguda asobronquial. Expectoración abundante. En expectoración abundante, ejemplo, bronquiectasias. En bronquiectasia que puede expectorar hasta 500 a 624 horas. Por eso se llaman broncorrea también. Absceso pulmonar también expectoran en cantidad. Tuberculosis pulmonar también. Hidatidosis pulmonar complicado. Cuando hay ruptura del quiste, entonces también expectora en cantidad. Color de la expectoración es otro color. Quiero saber, ¿qué color es la expectoración? Pues si es roja,
en hemoptisis e infarto pulmonar, ¿no es cierto? ¿Ya? Es rumorosa en neumonías, amarillo verduzca en procesos infecciosos, rosado, hemos dicho, en edema agudo de pulmón, achocolatado en absceso amibiano, ¿no? Absceso amibiano. Luego hablaríamos aquí, olor de la expectoración. ¿Qué olor tiene? ¿Tiene olor o no? El esputo sin olor ocurre en infecciones provocadas por virus y otros gérmenes filtrables como Mycoplasma pneumoniae. No hay olor, sin olor. Esputo con olor fétido, absceso pulmonar. En absceso pulmonar están más los gérmenes anaerobios, ¿no? También puede haber su olor fétido en cáncer pulmonar. Tipos de expectoración, ahora vamos a hablar. Tipos de expectoración. A, expectoración mucosa. ¿En qué consiste? Es una expectoración blanquecina, es escaso y viscosa, tiene aspecto claro de huevo, de expulsión difícil. Ejemplo, vamos a encontrar en asma bronquial, bronquitis aguda, faringitis aguda, de etiología viral, coqueluche también, infecciones no piógenas, como Mycoplasma pneumoniae. B o 2, expectoración purulenta. Purulenta se habla de pus, ¿no es cierto? Es una expectoración color amarillo verduzco. Se compone esencialmente de pus, como en casos de supuraciones, es signo de infección bacteriana. Ejemplo, neumonía bacteriana, absceso pulmonar, etc. Tercero o 3, expectoración serosa. Ojo, es una expectoración abundante con aspecto de masa líquida, espumosa y rosada. Se origina de la transudación serosa a través de los alveolos, característico de edema de pulmón. Ojo, puede ser mixta. En mixta puede haber mucopurulenta o seromucosa. Generalmente, la expectoración es debido a la mezcla de varias proporciones con otros tipos y su permanencia en vías respiratorias. No es del tipo puramente mucoso, seroso o purulento. Entonces tenemos dos tipos mixtos. Puede ser mucopurulenta o mucoserosa. Entonces ese tipo de también es importante que preguntamos al paciente, muy bien, ¿botas flema? O sea, ¿estás con tos seca? No botas, seca, listo. ¿Boto flema? ¿Qué color? ¿Qué cantidad? Todo. Entonces, de ahí ya hace la cuestión, digamos, será de etiología viral o bacteriana, la cuestión inclusive ya estoy clasificando. Si me dice verde, amarillento, la cuestión de la cantidad, el olor, entonces, todas esas cosas es necesario la cuestión. Entonces, todo esto hemos tratado de clasificarlo. ¿Listo? Bueno, hasta aquí terminaremos, o hasta aquí avanzaremos. Continuamos mañana a todos los hemoptisis, todavía otros síntomas que quedan, o síntomas principales del aparato respiratorio. O sea, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buen día. Buenos días. Doctor, acerca de lo que vendría a ser la tos paroxística, ¿qué nos podría comentar sobre su experiencia? ¿Cómo se hace la...? Ya, mira, la tos paroxística, como su nombre dice, paroxística, aparece bruscamente, ¿ya? Digamos, la tos paroxística más dentro está la coqueluche, la cuestión, ¿no? Entonces aparece que no te deja dormir. Ahora también puede hacer, digamos, por cuerpos extraños que puede irritarte, entonces la paroxística bruscamente aparece, no te deja dormir para nada la cuestión, ¿no? Ahora también dentro de esos tos paroxística está también el Mycoplasma pneumoniae. Entonces no le deja dormir, inclusive por eso es Mycoplasma pneumoniae, es una tos paroxística, es una expectoración mucoide, ¿no es cierto? Más esto da a los jóvenes, en niños, la cuestión casi, pacientes de edad casi nada que ver, ¿no? Entonces se respeta, como quien dice, el Mycoplasma. Esa es la paroxística. Doctor, muy buenos días, doctor. En caso, por ejemplo, de las broncoectasias, ¿qué tipo de cambios posturales podría ayudar a la A espalda? ver, no se escucha un poco más fuerte tu volumen.
Doctor, ¿se escucha? Ya, ahora sí. Bien, mi pregunta era, por ejemplo, en las bronquiectasias, ¿qué tipos de cambios posturales ayudaría a una mejor expectoración? Como en bronquiectasia. En la bronquiectasia prácticamente el paciente, como quien dice, duerme normal, pero despierta, se moviliza, hay ya la cuestión, los accesos de tos o la expectoración mismo, la cuestión aumenta, ¿ve? Más que todo en las bronquiectasias. Claro, las posiciones también puede ser, digamos, yo quiero hacerlo expectorar a ese paciente, entonces ahora tengo que ver en qué parte está la bronquiectasia, o las dilataciones bronquiales. Mayor parte de las veces está en mi tórax izquierdo, en la parte basal. Entonces, quizás en posición Trendelenburg, le puedo decir, te vas a poner en esta posición más que todo para así expectorar con facilidad la acción. ¿Ya? Es el esto. Ok, gracias, doctor. Bueno, parece que no hay más. Mañana nos vemos, 7 de la mañana. Hasta mañana. Este día de mañana, doctor.